hermanos, ustedes que todos los días, todas las semanas, todos los trimestres, pues estudian la lección de escuela sabática. Es un placer estar con ustedes en esta tarde y juntos nosotros dialogar, discutir la lección número 5, que es la que toca para esta semana. Una lección muy interesante, con un título muy bonito. El título de esta lección, como ustedes habrán notado, es Jesús, Señor del Sábado. Este título, Jesús, Señor del Sábado, como ustedes notan, aquí nosotros estamos estudiando en este trimestre el Evangelio de Lucas. Lucas, aunque escribe para los gentiles, sin embargo, en el Evangelio que lleva su nombre y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por él también, él hace 26 referencias al día de reposo. Lucas estaba consciente de que el sábado no fue dado para una nación, no, que el sábado fue dado para el pueblo de Dios. Por consiguiente, es válido para todos los tiempos. Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá un pueblo, un remanente fiel. Por consiguiente, entonces, el día de reposo es para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, para ese remanente fiel. Como usted puede ver, ese título, Jesús, Señor del Sábado. La palabra Señor, la palabra quiere decir dueño. Aquí Jesús alude a su soberanía. Jesús alude a su autoría, a su derecho de autor. Por consiguiente, reclama su propiedad cuando él dice que él es Señor del Sábado. Me voy a permitir repasar con ustedes o leer, estudiar con ustedes el versículo de memoria. El versículo de memoria, antes del versículo de memoria, voy a hacer un poquito más de énfasis en el título Jesús, Señor del Sábado. Decíamos que la palabra sábado o Señor quiere decir dueño. Jesús aquí reclama el sábado como propiedad suya porque Él fue que lo hizo. Si usted como un lector de la Biblia, usted se ha dado cuenta en su rastreo por la Biblia, lo que dice Ezequiel 20:20 y 20:12. Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, que lo santifico. El 20 dice entonces, y santificad mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros, yo Jehová vuestro Dios. Aquí él está diciendo mi sábado. Por consiguiente, él es Señor del sábado, él es el dueño del sábado. Esta palabra, este título está en armonía con el versículo de memoria, que dice, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí hay varias verdades que hay que reseñar. En primer lugar, Dios está declarando que Él es el creador tanto del hombre como del sábado. Por consiguiente, puede hacer con los dos como a Él le parezca. Dios no hizo el hombre porque tenía un sábado que guardar. Hizo el sábado porque tenía un hombre que necesitaba disfrutar de las bendiciones que nos trae el sábado cuando nosotros los observamos. Una bendición dual, bendición espiritual y bendición física. Nosotros espiritualmente podemos adorar a nuestro Dios, recordar que en un día como ese fue hecha toda la creación y Dios descansó ese día. También el reposo físico que tanto necesitamos. Recordemos lo que dice Juan. Hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por consiguiente, entonces, el Señor Jesús hizo el sábado porque el hombre lo necesitaba. Por consiguiente, entonces,
dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. La palabra causa quiere decir para bien del hombre. Entonces, termina diciendo, así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Señor del sábado porque el sábado es creado por Él. Entonces, Él es el Señor del sábado. Pasamos entonces a la parte que continúa, que será la parte del domingo, que se titula Conforme a su costumbre. Y aquí nosotros entonces encontramos que el pasaje a estudiar ese día es Lucas 16, o Lucas 4, del 16 al 30. Analicemos el versículo 16, que es el que está en la parte del domingo. Y dice un verso muy conocido por todos nosotros, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Jesús vino a Nazaret, dice la Biblia, en el día de sábado, y entró a la sinagoga según su costumbre. Yo quisiera analizar con ustedes, amables estudiantes de la escuela sabática, la palabra sinagoga. Usted se habrá notado que la palabra sinagoga no aparece al principio de la Biblia. La sinagoga tuvo su origen cuando los judíos estaban en el exilio, imposibilitados de asistir a los servicios del templo de Jerusalén. La sinagoga era una institución tanto religiosa como educacional. Una persona apto o digno de ello era invitado a leer la escritura y luego a comentarla, que fue lo que pasó con Jesús. Dice entonces que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga. Nosotros encontramos que no solamente Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga, sino que los discípulos de Jesús y todos sus seguidores a través de los tiempos también tenían por costumbre ir a la sinagoga. Así que veamos al apóstol Pablo. Dice en Hechos 17:2, dice que Pablo, como acostumbraba, fue a la sinagoga y por 3 días de reposo discutía con ellos. O sea, como acostumbraba, también tenía la costumbre de ir a la sinagoga el día sábado. Pero continuando ahí mismo con la parte del martes, con la parte del lunes, que es la misma parte, las dos, porque dice el pasaje lo siguiente. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, el día del sábado se entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Pero esa parte del lunes, que es la misma, es la continuidad de la parte del domingo, se titula el sábado, su mensaje y su significado. Leo el pasaje entero para que entonces usted pueda analizarlo conmigo. El pasaje entero continúa diciendo, cuando Jesús dijo así, que entró a la sinagoga y se levantó a leer, ¿qué fue lo que él leyó? Se leyó el libro del profeta Isaías. ¿Qué leía el Señor Jesús allí? Amado lector, amado estudiante de la escuela sabática, Jesús leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar los corazones quebrantados, para dar buenas nuevas a los pobres. Dijo también para abrir los ojos a los ciegos y para predicar el año agradable. También dijo Jesús que Él vino para dar libertad a los oprimidos. Cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y entonces usted ve para cuántas cosas Él dice que Él ungió. Nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo ungió a Jesús para el ministerio. Cuando una persona iba a ser dedicado a un ministerio, cualquier cosa que fueran a dedicar, ellos lo ungían, especialmente las personas. Al ungirlo era dedicado para hacer ese ministerio. ¿En qué ocasión ungió el Espíritu Santo a Jesús?
¿Usted recuerda bien lo que estudiamos en la lección número 2? En la lección número 2 estudiamos lo que aparece allí en Mateo 3:16, donde dice que en ocasión del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma y se posó sobre Jesús. El Espíritu Santo vino para ungir a Jesús y mire cómo lo hizo. Lo hizo en forma de paloma. La paloma simboliza la ternura, inocencia y también la mansedumbre. Y además de eso, era ofrecida en sacrificio. Usted recuerda que la paloma era la ofrenda de los pobres. Los pudientes llevaban otras cosas, podían llevar quizás un ternero, podían llevar cualquier otra cosa, un cordero, pero los pobres llevaban 2 tortolitas o 2 palominos. Así que entonces la paloma también era ofrecida en sacrificio. Ahora, si decimos que la paloma significa la ternura, significa la inocencia y la mansedumbre, y era ofrecida en sacrificio, recuerde al Señor Jesús también, que fue tierno, inocente y se dio en sacrificio. ¿Usted puede ver? Entonces aquí el Espíritu Santo ungió a Jesús para el ministerio. Cuando Jesús es ungido, entonces, para realizar ese ministerio, el cual Dios le había enviado para realizar. Recuerde que cuando Jesús vino, dijo lo siguiente. Jesús, él mismo dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hablando del sábado, su mensaje y su significado, note cuál fue el mensaje. Por ejemplo, el sábado. Jesús fue un fiel seguidor del sábado. Jesús fue un fiel observador del sábado, note de manera que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en sábado. Jesús, que no es incongruente, observaba el día que él había designado como día de reposo. Pero ¿cuál fue su mensaje? Su mensaje fue las buenas nuevas que él vino a dar. Esas buenas nuevas que él vino a dar a los pobres. Y a los pobres literalmente, a aquellos desafortunados, a aquellos que no tienen mucha motivación. Jesús vino para traer consuelo a su vida, para traer paz, para traer felicidad. Entonces, él le sigue diciendo acá, también para dar libertad a los oprimidos. Ellos sabían bien de esto porque ellos muchas veces habían ido cautivos por su desobediencia. También para abrir los ojos a los ciegos. Pero lo interesante de todo esto, de cuál es, hablando del mensaje, es cuando Jesús le dice a ellos, esta escritura se ha cumplido hoy. Y vuelvo a lo que dije hace un momentito. Yo dije hace un momento, esto, aquí en esta parte, que la sinagoga era un lugar tanto religioso como educacional, y que un miembro o un visitante era invitado o enviado a leer la lectura y a comentarla. En este caso, ¿quién más digno que Jesús para leerla y comentarla? Y en su comentario, entonces fue cuando Jesús dijo que se trataba de él. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y qué sorpresa para ellos cuando ellos vieron que se trataba de Jesús. Que Jesús le dijo que esto se refería a él. Pero otra cosa muy interesante, que para nosotros no tiene mucho significado, pero para ellos sí, fue cuando Jesús le dice también, y para predicar el año agradable. ¿Sabe usted, amado estudiante de escuela sabática, qué significaba para ellos el año agradable? El año agradable no es nada más ni nada menos que el año del jubileo. El jubileo tenía lugar cada 50 años.
Al cumplirse 7 por 7, que es 49, entonces el año siguiente, el año número 50, era el año del jubileo. ¿Cuántas cosas se hacían en el jubileo? ¿Por qué era el año agradable? Permítame decirle, por ejemplo, yo tengo aquí a mi frente el hermano Pizarro, que dedicó la mayor parte de su vida a prestar servicio en la policía, arriesgando su vida, trasnochándose, muchas veces yéndose lejos de la familia. Ahora lo hace como instructor de policía, allí sigue su trabajo. Cuánta alegría para él cuando él se retire y vaya a disfrutar de su jubilación. ¿Sabe usted entonces de dónde viene la palabra jubilación? La palabra jubilación viene de júbilo. Jubileo viene de júbilo también. Entonces, él se irá a su casa jubiloso. Como ellos esperaban con júbilo ese año número 50, por todo lo que le voy a decir, entre otras cosas. Al llegar el año del jubileo, las personas que por alguna circunstancia habían tenido que vender sus propiedades, eso se revisaba en qué circunstancia le iba a vender su propiedad o a hipotecarla. Luego se le devolvía. También era un tiempo donde se tocaba mucha trompeta, donde los esclavos eran libertados. Donde era el año donde la tierra descansaba. Y si usted quiere, analízalo y para usted vea cuántas cosas se hacían en ese año, el año del jubileo. Por eso Jesús dijo, para predicar el año agradable. Así que ellos, eso era mucho para ellos, aunque también para nosotros no. Así que usted puede seguir analizando esa parte, mientras nosotros pasamos entonces, bueno, si decimos la otra parte y su significado, ya usted puede ver acá cuál fue el significado de ese mensaje. Jesús dice que Él es esta lectura se ha cumplido hoy. Lo que Isaías dijo hacia mucho tiempo atrás. Jesús dijo que tuvo su cumplimiento en Él. Dice entonces acá la parte del martes que quisiera analizar con ustedes. Curaciones en Capernaum. Aquí acerca de las curaciones en Capernaum, nosotros encontramos lo siguiente. Aquí está, esta vez, habla de Lucas 31, 4, 31 y 37. Y allí nos habla de que Jesús descendió de Nazaret a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Por qué dice allí el pasaje que Jesús descendió? Es que Nazaret está en la parte alta, en la montaña. Y Capernaum está cerca del mar de Galilea, abajo en la llanura. Entonces, obviamente, descendió. Y cuando Jesús descendió a Capernaum, Jesús entonces entró a la sinagoga. Y había allí un hombre que estaba endemoniado. Y entonces el demonio le dijo a Jesús, ¿qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Yo te conozco, sé que eres el santo de Israel. Jesús le dijo, calla, enmudece. El demonio lo lanzó en tierra, no le hizo daño y se fue. Entonces dice el pasaje que la gente se maravilló de Jesús al ver que hablaba con autoridad y su fama se extendió por toda la tierra. Cuando usted analiza ese pasaje que nos incumbe, usted va a notar lo siguiente. En primer lugar, el demonio no estaba equivocado. Cuando él dice, ¿qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Yo sé que ha venido para destruirnos. Jesús había dicho, él mismo dijo, que vino para deshacer las obras del diablo. Entonces el demonio estaba equivocado, sabe que Jesús ha venido para destruirlo. Y dice, yo te conozco, sé que eres santo de Israel. También es claro, está hablando la verdad. Jesús es el santo de Dios. Es más, es llamado el santo de los santos.
Pero lo interesante es que Jesús también conoce el enemigo. Ahora, Jesús le dijo, aunque el demonio está hablando bien, está diciendo que conoce a Jesús, que es el santo de Dios, que vino para destruirlo, etcétera, etcétera. Jesús siempre, note que Jesús era cortante, con amor, pero siempre iba al grano. Jesús nos dio un ejemplo y usted no tiene nada que ponerse a hablar con el enemigo. Jesús rápidamente lo reprendió y le dijo, sal de él, calla, enmudece. Y usted ve que el demonio de una vez le dejó. Aquí hay varias cosas que tendríamos que reseñar. Cuando dice la Biblia que ellos se maravillaron porque vieron que hablaba con autoridad, dice la fama de Jesús se dio por toda la tierra. Para hablar con autoridad, por lo menos hay tres cosas que habría que considerar. Número uno, para hablar con autoridad, usted tiene que tener derecho sobre eso. Tiene que tener poder. Tiene que ser propiedad suya para usted hablar con autoridad. Y esto ocurría con el endemoniado. El endemoniado, pues obviamente, era criatura de Dios, no le había hecho el demonio. Por lo tanto, Jesús tenía autoridad sobre el endemoniado. Sobre el demonio para pedir que dejara libre a la persona, porque esa persona pertenecía a él, pertenecía a Jesús. Segundo, para hablar con autoridad, usted debe saber lo que dice. Usted debe conocer muy bien lo que usted dice. Así usted puede hablar con autoridad. Y tercero, para hablar con autoridad, usted tiene que tener una vida irreprochable. Usted no puede hablar con autoridad cuando usted no está viviendo lo que usted dice. Cuando usted vive lo que usted dice, entonces usted puede hablar con autoridad. De manera que Jesús podía hablar con autoridad. Recuerde que en una ocasión Jesús le dijo a ellos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Sí, repito esta parte para que usted se la grabe bien, porque le va a ayudar mucho. Quiero repetir. Cuando dice la Biblia que Jesús hablaba con autoridad, cosa que le maravilló a ellos, yo quiero repetirle a usted que para hablar con autoridad, usted tiene que tener por lo menos tres cosas. Por lo menos, usted tiene que tener derecho sobre ello. Usted tiene que ser dueño para tener autoridad sobre eso, que era lo que ocurría con el endemoniado, era criatura de Dios, no del enemigo. Segundo, para hablar con autoridad, usted tiene que saber lo que está diciendo, conocer lo que dice, entonces usted puede hablar con autoridad. Y tercero, para hablar con autoridad, dijimos que usted tiene que vivir una vida irreprochable, porque usted no puede hablar con autoridad cuando usted no está viviendo lo que usted dice, lo que usted predica. Y Jesús dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Había dicho en una ocasión. Ahí dejamos concluida esa parte. Pasamos entonces acá a la parte que sería la parte del miércoles. La parte del miércoles, Jesús dice el Señor del sábado. Aquí el Señor del sábado, usted notará que en la porción bíblica de ese día está en Lucas 6, del 1 al 5. Y allí, en esa parte, entonces, nos habla se trata aquí de un hombre que tenía una mano seca. Este hombre que tenía una mano seca, aquí se encuentran dos historias. Dice acá, estas dos historias, nos dice la primera, trata lo siguiente. Habla de que Jesús un día de sábado iba pasando por unos sembrados.
Y los discípulos empezaron a arrancar espigas, a restregarla con las manos y a comerla. Los fariseos, que eran listos para acusar, le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. En otras palabras, están transgrediendo el sábado, están violando el sábado. Jesús le dijo: ¿y vosotros no habéis leído que David entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer? Y comió él y los que con él estaban. Y eso no le fue contado a pecado. Aquí Jesús va más allá de lo que ellos pensaban. Jesús aquí habla, y estemos claros, que Jesús juzga la intención. Y cuando la Biblia dice que iba por unos sembrados, usted pensará, bueno, pero es que, ¿cómo por unos sembrados iban por el camino? ¿Qué ocurría? A veces ellos iban para un lugar y si le era medio lejos, acortaban el camino. En mi país decimos una travesía. Parece que este fue el caso de Jesús y los discípulos en esta ocasión. Parece que ellos, por llegar temprano donde iban, por acortar el camino, entraron por alguna parcela y allí vieron entonces las espigas. Dice un refrán que cuando la herramienta que uno tiene en la mano es un martillo, toda demás cosa le parece clavo. Si los discípulos tenían hambre al ver espigas, bueno, pues ellos dijeron: vamos a comer. Por eso ellos estaban acusando a Jesús de que sus discípulos hacían lo que no era lícito en sábado. En otras palabras, le están diciendo a Jesús: mira, tú eres un permisivo. Una persona puede ser juzgado por dos cosas: por acción o por omisión. Si Jesús permitía que estuvieran haciendo ellos, eran tan culpables como ellos. Jesús le dice: no, con palabras mías ahora, no, yo no soy permisivo. Lo que pasa es que ustedes no entienden, yo juzgo la intención. Miren esto. Es que ustedes son tan ignorantes que ustedes no ignoran lo que pasó con David. Cuando David y sus hombres estaban hambrientos, entraron al templo y comieron de los panes de la proposición que solo el sacerdote podía comer. No les fue contado pecado porque no lo hicieron para desafiar la autoridad de Dios. Lo hicieron para mitigar el hambre. Así que mi Padre es un Padre misericordioso y no le tomo esos pecados porque no lo hicieron para desafiar a Dios. Así que yo juzgo la intención. Y es que la otra parte de la historia del mismo sábado nos habla aquí, la cita es Lucas 6, 1 al 11. Y Lucas 6, 1 aquí habla entonces de que Jesús entró a la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y los fariseos, cuando Jesús llegó, al ver que el hombre de la mano seca estaba allí, como ellos sabían que Jesús sana y salva, ellos sabían que Jesús el amor de Jesús era tan grande que no iba a permitir ver a ese hombre en esa condición y él poder sanarle. Ya ellos entonces estaban buscando, acechando para ver si Jesús lo iba a curar. Jesús le dijo al hombre, Jesús conoció los pensamientos de ellos y le dijo: levántate. El hombre se levantó. Y Jesús le dijo: extiende la mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada seca. Cuando ellos vieron esto, se alarmaron. Dijeron: pero 6 días hay para hacer trabajo. ¿Y por qué hacer esto en sábado? Jesús entonces le hizo una pregunta retórica. Mira lo que hizo Jesús. Le hizo 2 preguntas en una. Jesús le dijo: yo os haré una pregunta. Y en vez de una le hizo 2. Le dijo: ¿qué es mejor? La primera pregunta fue: ¿es lícito en sábado hacer bien? Es la primera. Y la segunda: ¿qué es mejor? ¿Salvar la vida o perderla? La pregunta retórica naturalmente no tiene respuesta. No haya cómo discutirla, no haya cómo derogarla.
ellos al no poder contradecir esto, pues no se puede contradecir, lo que hicieron entonces que se alarmaron con Jesús. Cuando esto ocurría, ellos querían quitar la vida a Jesús, siempre así. Note el mensaje que Jesús quería dar. Jesús vino para enseñar la obediencia de la ley en el espíritu, no en la letra. Por eso, aquí Jesús hacía sanidades en sábado y no violaba el sábado, porque el sábado es lícito hacer bien, hacía obra de bien. Además, usted debe entender también lo siguiente. Si es verdad que ellos tenían tanto amor, tal como ellos decían, cuando ese hombre de la mano seca estaba allí, y Lucas va más lejos, dice que era a la derecha, o sea, este hombre en ese caso tiene una sola mano. Al ver que llegó el Salvador, al ver que llegó el que resolvía los problemas, al ver que llegó aquel que curaba todas las enfermedades, debieron sentirse contentos entonces de que aquel hombre estuviera visitando y que iba a salir sano, que eso lo iba a sanar. Fue todo lo contrario. Así que de esa parte se trató, de eso se trató la parte del miércoles, de la sanidad de ese hombre de la mano seca, y cuando Jesús le dice a ellos de por qué, si era mejor salvar la vida o perderla, o sea, refiriéndose al hombre de la mano seca. Y aquí ya en la parte del jueves, nosotros vamos a llegar a la última parte. Pero Jesús también le dice a ellos, ¿quién de vosotros que tenga un buey o un asno, ustedes lo desatan y lo llevan a beber en sábado? Entonces, ¿cuánto más vale un hombre que un animal? Usted no puede comparar la vida de un hombre con la vida de un animal. Así que la parte del jueves, aquí se trata de que Jesús llegó a la sinagoga y que Jesús estaba enseñando en la sinagoga el día de sábado. Y aquí tengo que repetir lo que dije hace un momentito. Si usted recuerda, amable estudiante de la escuela sabática, lo que yo dije al principio, refiriéndome a la sinagoga, yo le decía que la sinagoga era una institución tanto religiosa como educacional. Por consiguiente, la sinagoga era un lugar de enseñanza también. Jesús, como el maestro de los maestros, también le gustaba enseñar a la sinagoga. Y dice el pasaje, analícelo, no lo vamos a leer, te lo analiza, que Jesús enseñaba en la sinagoga en día de sábado. Y había allí una mujer que por 18 años padecía de espíritu de enfermedad. Esta señora parece que tenía un problema en la columna, estaba jorobada, no se podía enderezar. Me imagino que tendría alguna protuberancia, porque cuando la gente dura mucho así bajado todo el tiempo, usted nota que se le hace como una totuma acá. Podemos decir una protuberancia, que es lo que sobresale. Me imagino que esta es la situación de la mujer, porque la Biblia dice que andaba encorvada, no se podía enderezar. Y Jesús le dijo a esta mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esta mujer quedó sana, quedó libre de la enfermedad, quedó libre de aquel espíritu de enfermedad. El principal de la sinagoga, en vez de alabar a Dios, en vez de agradecer a Jesús por la sanidad que hizo a esta señora, lo que hizo fue que se puso en contra de Jesús. Y dijo lo que ellos habían hecho en otras ocasiones. Dijo que 6 días había para trabajar. ¿Y por qué entonces hacer esta curación en día de sábado? Note lo que Jesús le dice a ellos. Jesús vuelve a decir lo mismo que le he dicho anteriormente ya. Y le dice, hipócritas, ustedes no desatan su buey, no desatan su asno y lo llevan a beber. Hay personas que tenían animales y lo tenían suelto en la cerca, pero había otro que lo tenían amarrado, tenía que estarlo mudando, cambiándolo de un sitio a otro, y naturalmente esos animales usted tiene que ir literalmente a desatar donde estaba amarrado y llevarlo a beber. Ellos no dejaban de hacer eso los días de sábado, lo hacían también. Entonces Jesús le dijo, si ustedes hacen esto los sábados,
¿por qué yo no puedo dar libertad a una hija de Abraham? Y note, yo quiero considerar con usted la palabra hija de Abraham. Jesús pudo haber dicho aquí una hija de Dios, pero no lo dijo. Cuando él dice una hija de Abraham, es porque ellos llamaban padre a Abraham, y Abraham era una gran cosa para ellos. Usted recuerda la parábola de Lázaro y el rico que Jesús puso, cuando allí se menciona mucho a Abraham, y miren qué sitial se pone. Jesús en una ocasión tuvo que decirle a ellos también, antes que Abraham fuese yo soy, porque ellos consideraban a Abraham mayor que Jesús. Por consiguiente, Jesús dice, esta hija de Abraham. En otras palabras, si es verdad que ustedes tienen a Abraham como padre, y ustedes se explayan hablando de él, que son hijos de él, ¿por qué esta hija suya no puede ser libertada, no puede ser sanada de esa enfermedad? ¿No puede ser libertada, no puede andar derecha ahora? Así, hermanos, que siempre que nosotros tratemos de hacer el bien, vamos a encontrar oposición. Hagamos el bien, aunque encontremos oposición, siempre que nosotros estemos de parte de la justicia. Así que de esto se trató la parte del jueves. Repito entonces el versículo de memoria, que ya usted conoce bien, muy conocido por nosotros, que donde Jesús allí dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y el hombre por causa del sábado. Jesús está poniendo al hombre mayor que el sábado, y que para bien de él fue dado el sábado. El sábado también fue dado para bien suyo y para bien mío, para que usted y yo disfrutemos de las bendiciones del sábado, espirituales y físicas. Así que entonces estaremos de vuelta con ustedes analizando otra lección, que probablemente sea la número 6. Que Dios le bendiga. Juntos entonces nos gozaremos el sábado, hablando y discutiendo ya con los alumnos esta lección. Usted no tiene que circunscribirse a mis comentarios, no tiene que subordinarse a ellos. Lo estamos haciendo para usted que estudia día tras día acá en su casa, ya usted tenga noción más o menos de qué se trata. Y si usted quiere compartir una de estas ideas con sus alumnos en la clase, pues lo puede hacer. Que Dios les bendiga.